Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, y bueno, el tema obligado. El tema obligado es el tema Intran. Algo que a nosotros nos parecía prácticamente improbable, imposible, que ese caso que se acaba de poner, que cada vez que hay intervenciones se pone más y más y más raro, mucho más raro que lo que entendíamos nosotros cuando después de un año de haberse suspendido ese contrato no se había vuelto a hablar de ello jamás y el contrato seguía tan campante como si nada hubiese pasado. Y se pone raro porque ahora parece como si fuese sacado de una película, señores, y ahora nosotros tenemos dentro de un caso varios casos, porque es mucho lo que ha salido a relucir después de esto. Ayer, por supuesto, que la historia varió desde que apareció Hugo Veras, que todo el mundo vio en un programa de radio por primera vez, desde que explotó todo este tema de ese escándalo que hace ya casi un año de esto. Y esa visión que ofreció Hugo Veras en el día de ayer y que dijo que esperó para justificar el silencio de todo este tiempo, que simplemente quería darle chance a las investigaciones y a que se habían hecho, para entonces él pasar a dar su versión de este caso, mucho tiempo antes, por supuesto, de que justamente en el día de ayer llamaran a investigaciones a uno de los principales protagonistas, en este caso José Gómez Canaán, conocido mejor como Jochi Gómez, antes de que le allanaran la casa a Hugo Veras, y que finalmente los dos amanecieran hoy presos ahí en la cárcel ahí en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República, donde, por cierto, esta tarde, en la tarde de hoy, según informaciones recientes, trasladaron de nuevo a Jochi Gómez para seguir siendo interrogado nuevamente. Es decir, que este caso pica, se extiende y tiene muchas aristas, ambos con derechos constitucionales. La denuncia que se había hecho de una violación, de que respecto a que en el allanamiento que se había hecho a Hugo Veras, que si la abogada que no había podido, se han querido quedar un poco en esa discusión. Y la verdad, yo le voy a decir una cosa, antes de meterme de nuevo en el caso. Aquí, el Estado de Derecho, que es algo que todos debemos de reivindicar. A muchos de los que yo he escuchado opinando respecto a eso, son los mismos que no opinan. Nosotros tenemos 27,000 presos aquí, 27,000 privados de libertad. Y de esos 27,000 privados de libertad, nosotros tenemos más de la mitad, señores, más de la mitad que son presos preventivos, que se pudren en una cárcel, que si fuñen mucho, simplemente le meten un tiro y no pasa nada. Entonces, Hugo Veras dijo muchas cosas, según algunos entendidos, porque aquí todo es sobre la base de las suposiciones que estamos manejándonos, en tanto continúan las investigaciones del Ministerio Público, un Ministerio Público al que tenemos que reconocerle definitivamente que, óyeme, hasta que no tiene un caso bien estructurado no actúa, y efectivamente estaba haciendo las indagatorias, que desde las recomendaciones que había hecho, compras y contrataciones, por lo raro que había sido ese contrato del Intran, bueno, pues efectivamente estaba haciendo esas indagatorias. Lo que pasa es que ahora el asunto ha dado un giro y ahora hay otros elementos interesantísimos en este proceso que inició con ese proceso de licitación donde dice Hugo que todo se tenía que hacer y que él entendía que todo estaba bien, pero que fue asaltado en su buena fe. Dijo muchas cosas e incluso lo que le había dicho un funcionario, según él, en este caso, de que él había sido una especie de daño colateral. Mientras eso pasaba, ¿cuáles son los hechos? Bueno, mientras eso ocurría, el contrato, a pesar de la suspensión, seguía manejándose con amenazas, incluso se hizo un caos con la paralización de los semáforos y el sabotaje que nos volvió a todos locos. Parece que efectivamente, según Hugo, todos los controles fallaron en este caso. Y, por supuesto, sale a relucir de nuevo entonces el caso de Jochi Gómez. Jochi Gómez, que no es ninguna perla, porque anda con un lastre, señores, de investigaciones, de hackeo, por ejemplo, a cuentas de funcionarios, y eso pasó desde el 2014, 2013. Estuvo preso en algún momento
por un tema también de espionaje y cuántas cosas. Es mucho. O sea, que no estamos hablando de una persona a la que tú le puedas endilgar que tiene una hoja de vida correcta, porque la verdad que eso no es lo que podemos hablar de Jochi Gómez, a quien en la tarde de ayer la Procuraduría lo invitó a hablar del tema, lo dejaron preso y esta tarde también está precisamente en los mismos aprestos en la Procuraduría General de la República. Ahora, ¿cuáles son las acusaciones que se hacen respecto a este caso? Bueno, la verdad es que las violaciones son muchas, muchísimas. ¿De qué están acusando a estos vinculados a la operación que ya se ha denominado, en este caso se ha denominado Operación Calamar? Bueno, desde la asociación de malhechores, desde sabotaje, desde robo de identidad, crímenes, delitos contra la nación, actos de terrorismo, y así son solo parte de los cargos de los 7 involucrados que hasta el momento tiene la operación Camaleón en este sonado caso, ya no de supuesta, sino de corrupción, como lo ha dicho, corrupción administrativa en el Intran, como lo ha dicho incluso el propio Ministerio Público. Ya ustedes saben cuáles son los acusados, pero bueno, en la orden de arresto que ya se ha filtrado, aquí se habla de que señalan que entre agosto del 2022 y noviembre del 2023, Hugo Veras, que era quien dirigía, dicen, había dirigido y había autorizado una adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Además, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, dice que él fue clave en la integración de las nuevas autoridades para el proyecto manipulado, que facilitó incluso la participación de empresas de carpeta que desviaron los recursos de Estado. Fran Rafael Atilano Díaz Warden, que habría participado también en esa adjudicación irregular de ese contrato, y el rol de este fue, que es una de las imputaciones que se hace, de manipulación de la licitación. Pero además se habla de la facilitación del control de esos sistemas a Transcorp Latam, una empresa que no cumplía en absoluto con los requisitos ni legales ni técnicos para que se le adjudicara ese contrato. Hubo una participación muy activa en una ejecución técnica del esquema fraudulento que comprometió todo el tema de la seguridad vial, la transparencia, el uso de los fondos públicos, según la acusación contra contra Vaquero Sepúlveda, que también es de los que están vinculados. Mientras que Jochi Gómez, que es el nombre de pila, José Gómez Canaán, fue el principal beneficiario económico de todo ese esquema corrupto, y así lo denomina precisamente el Ministerio Público. Ellos dicen que a través de su empresa Auric, que por cierto ya se echó hacia atrás el contrato que con esa empresa había tenido precisamente con el Ministerio de Defensa, ya de eso nosotros hemos hablado, controló fraudulentamente los sistemas semafóricos. Lo que yo no entiendo es cómo es que ese contrato que había hecho con las Fuerzas Armadas, que ahora definitivamente se echa totalmente para atrás, a pesar de las indagatorias que estaba haciendo el Ministerio Público, ese contrato se mantenía ahí en las fuerzas, en el Ministerio de Defensa. Yo no sé si era como parte de las investigaciones, pero son de las cosas que uno se pregunta, que no entiende en todo este entramado. Entramado que nos dice además que Transcorp Latam había utilizado o había intentado movilizar fondos obtenidos ilegalmente para realizar lavado de activos. Jochi Gómez es investigado en este caso entonces por lavado de activos, por usurpación de identidades empresariales, por manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. También se le vincula de ser responsable principal del sabotaje a la red semafórica, esa alteración que nos produjo a todos cuando a finales de agosto, señores, los semáforos se volvieron locos. Pero como esto, según la documentación, habla también de un fraude licitatorio.
que contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos. Aquí hay de todo, y hay de todo como en botica, en un caso que de inicios envolvió la suma de 1.200 millones de pesos y que ahora aparentemente tenemos que dividir este expediente en dos partes. Cuando se habla aquí de terrorismo, que es lo que te plantea la ley 15507, estamos hablando de palabras mayores. Y por supuesto, esa advertencia la había hecho en algún momento en una carta que se había enviado precisamente a Hugo Vera sobre las implicaciones que tenía esta situación el año pasado, una carta que ha circulado, donde parece que todos estaban advertidos y muchos sabían de las implicaciones que tenía y del largo alcance que tiene, y que esperamos nosotros que pueda profundizarse y llegarse hasta las últimas consecuencias este expediente que se ha denominado Calamar. Muchos miran con algunas suspicacias, otros con incredulidad respecto al final de este proceso. Muchos hablan de circo. Ahora, yo creo que una cosa nosotros sí tenemos que reconocer respecto a este Ministerio Público. Es verdad que esto es un acto innegable de corrupción y que tendrán que establecerse las responsabilidades, y que es un acto de corrupción que se ha ejecutado precisamente en este gobierno, que se montó sobre la base de la denuncia a la impunidad, a la corrupción y, por supuesto, intentando garantizar la transparencia. Es verdad que ha ocurrido en esta gestión, pero también es verdad, señores, que nosotros nunca habíamos visto que un caso de ningún gobierno anterior haya tenido el curso a nivel del Ministerio Público que ha tenido este ahora. Sí, una cosa hay que reconocerle a ese Ministerio Público, o por lo menos algunos miembros de ese Ministerio Público, o a la cabeza del Ministerio Público, es que ha actuado con algún nivel de independencia para que, aún sea en este propio gobierno, estableciendo las desvinculaciones entre el Poder Ejecutivo y esa independencia que todos soñamos y que sabemos que no es lo que nosotros deseamos, yo creo que se ha actuado. Porque eso nunca lo habíamos visto. Si no, no tuviéramos nosotros entonces todos esos expedientes de corrupción de gobiernos anteriores que se solaparon y que hubo muchas complicidades. En este caso, lo que tenemos es que seguir presionando para que como nosotros, pueda llegar hasta sus últimas consecuencias, señores, porque ya es improbable que en este país la gente vaya a servir públicamente sin ningún tipo de temor, con todo el desparpajo, a robarse lo que es de todos nosotros. Vamos a darle like a esta transmisión y vamos a compartirla, y vamos a invitar a que ustedes la compartan con otras personas, y por supuesto agradecer como siempre a la farmacia GBC 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse si no lo han hecho, háganlo a patreon.com/soyvonferrera si desea hacerlo, y mañana, que ya es viernes, vamos a ver qué pasa con esta nueva visita de Jochi Gómez a la Procuraduría General de la República en la tarde de hoy, para seguir con los interrogatorios, a ver qué sale de todo esto. Mañana nos reencontramos.